El 6 de junio pasado, Diario El Telégrafo reportaba la comparecencia ante la Fiscalía del expresidente de la Asamblea Nacional, exministro del Interior, José Serrano Salgado, quien se mostró dispuesto a colaborar con el caso David Romo. Decía la nota: la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía inició una nueva investigación, esta vez por el delito de desaparición forzada. Hablaba justamente de la versión libre y voluntaria de José Serrano, que duró alrededor de 3 horas, tuvo el carácter reservada. Serrano ratificó su decisión de colaborar para que el caso se esclarezca. ¿Cómo ha avanzado este caso? Nos acompaña doña Alexandra Córdoba, madre del joven David Romo, y su abogado, el doctor Byron Ayala. Bienvenidos, Alexandra, ¿cómo está usted? Bienvenidos, doctor, bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, el caso de David sigue vigente y sobre todo ustedes nos han ayudado a mantener viva la memoria de David Romo Córdoba, que aún continúa desaparecido. Así es, este pasado 5 de junio rindió versión el exministro del Interior, José Serrano, pero de acuerdo a su versión, vivimos en otro país muy diferente al que el doctor Serrano manifestó en su versión. Mientras ahí nos habla de una seguridad y de que se crearon todos los protocolos, incluso mecanismos para la seguridad, esa seguridad no existe. Y lo vivimos todos los días cuando vemos en medios de comunicación un sinnúmero de asesinatos, un sinnúmero de desaparecidos, y el caso de David, que 6 años después continúa desaparecido. Todos sabemos que según las cifras oficiales hay más de 1.500 desaparecidos. Según las cifras de las asociaciones de personas desaparecidas, son un poco más de 4.000 personas. Casos que hasta el día de hoy no son resueltos. Más aún cuando el caso de David desapareció el 16 de mayo del 2013. Y aún así, con los mejores investigadores, con los mejores fiscales, con la unidad de la DINASED, que se supone que es experta en desaparecidos, David continúa desaparecido y con una serie de irregularidades dentro del proceso de investigación. ¿Y no hay rastro del paradero de David a esta altura, 6 años después, doña Alexandra? Lamentablemente no hay un rastro y justamente el que no exista un rastro ni nada concreto después de 6 años es una responsabilidad muy grave de parte del Estado. Si el Estado me dice que puso todo el equipo del Estado en la investigación de David, los mejores elementos en el caso de David, entonces ¿qué hay ahí? Cuando 6 años después tenemos una sentencia de la Corte Provincial donde reconoce la responsabilidad del Estado en el caso de David, pero anterior a esto también tenemos el informe de la Defensoría del Pueblo, informe que fue solicitado por el presidente de la República, Lenín Moreno, dentro de los 4 casos íconos del correísmo. Uno de esos es el caso de David, pero vemos que el señor presidente únicamente lo tiene en ese informe y nosotros necesitamos que más allá de ese informe se hagan acciones concretas para dar con el paradero de David y con todos y cada uno de los responsables por acción u omisión. Hablemos del estado del proceso judicial, doctor Byron Ayala. ¿En qué momento se encuentra? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada quiero manifestar a la audiencia que formo parte de un equipo multidisciplinario de abogados, de profesionales, que nos hemos involucrado en este caso, para resolver este caso hace alrededor de 9 meses atrás. Respondiendo a su pregunta, el estado de situación del caso del supuesto delito de asesinato de David Romo Córdoba ha sido declarado nulo por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, quien ha manifestado, y recién el día de ayer, aquí tengo caliente la sentencia que nos ha llegado con fecha 10 de junio, en la parte resolutiva esta sentencia dice que la Sala de la Corte acepta el recurso de apelación interpuesto por la abogada Teresa Cova Gómez, de la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, declara la nulidad procesal desde la foja 6293 del proceso. Ojo que este es un juicio que tiene 110 cuerpos procesales, o tuvo 110 cuerpos procesales. Esos 10 cuerpos procesales que representan un número indeterminado de diligencias, han regresado a foja 6293. ¿Y por qué a foja 6293? Porque en esta foja, ¿no?, consta la declaratoria de reserva del expediente, dictada por un fiscal de turno de ese entonces, violentando todos los derechos de la víctima y de sus abogados. ¿Cuál fue el argumento para declarar la reserva del expediente?
El argumento fue decir que habían ciertas diligencias que tenían que mantenerse con cierta reserva, ciertas pruebas, pero eso es ilegal e ilegítimo bajo todo punto de vista. Yo solo quiero hacer mención a lo que dice el artículo 584 del actual Código Orgánico Integral Penal. El artículo 584 dice, cuando trata sobre la reserva de la investigación, que las actuaciones de la Fiscalía, o del juzgador, o del personal del Sistema Especializado Integral, ¿no es cierto?, se podrían dejar en reserva para mantener ciertos temas como tal, pero dice, sin perjuicio del derecho de la víctima y de las personas a las cuales se investiga y de sus abogados, de tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones cuando así lo soliciten. Esta situación que está tipificada hoy por hoy en el Código Orgánico Integral Penal y que estuvo en su momento tipificada en el ex Código de Procedimiento Penal, de la misma manera, fue violentada abruptamente por la Fiscalía General del Estado. Y lo más curioso es que durante este momento que se declara la reserva, o en esta etapa que dura 2 años, 4 meses de reserva injustificada, ilegal y legítima, es que se crea esta macabra tesis, ¿no es cierto?, del asesinato, del falso asesinato. Dentro de una clínica de adicciones. Dentro de una clínica de adicciones a la cual fue a parar el joven, sin ningún motivo, ¿no? ¿Ustedes no creen en esa teoría? Definitivamente no. Todas las versiones que se han dado para hacer creer a la sociedad y a la colectividad esa macabra y absurda tesis no tienen sentido. ¿Quién creó esa tesis, doctor? Esa tesis la crea un agente investigativo que fue asignado al caso, que ya rindió sus versiones en Fiscalía hace poco en el ahora sí delito de desaparición forzada o denuncia de desaparición forzada que se está ventilando hoy por hoy en la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos. Es un agente de apellido Padilla que fue asignado al caso. Esta persona dijo por unas fuentes humanas cercanas a él haberles llegado la noticia de que David Romo estaba en la clínica clandestina. Pero ojo, a él se le asigna, a este agente se le asigna la investigación del proceso pocas horas después o días después de que la madre del joven presenta la denuncia por desaparición de David. ¿Pero qué tenía que hacer David en una clínica de adicción para...? No tenía absolutamente nada que hacer. Para que una persona ingrese a una clínica de adicción tiene que tener el consentimiento de algún familiar o el consentimiento propio. Aquí no hay absolutamente nada de eso. Porque creo que también ahí se sumó la teoría de que David, y esto seguramente su madre, que es la persona más cercana, debe de saberlo, ¿no? De que David tenía una adicción a las drogas y que el problema y la desaparición, digamos, tiene como está origen... asociada a eso, claro. Exactamente, este tema. Justamente eso salió de la mente febril de agentes investigadores, del director nacional de la DINASED, el general Arauz, que brilla por la ausencia en estos momentos hasta el día de hoy. Pero él sigue teniendo un cargo, entiendo que sigue siendo oficial en servicio activo y tiene un cargo de dirección, me parece. Además de fiscales de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, Andrés Cuazapaz y Paola Gallardo. Esta teoría nace de ahí y lo relevante de todo esto es que siempre ha existido ese querer poner estereotipos en la víctima para así deslindar la responsabilidad de quienes investigan de su inoperancia, de su falta de conocimiento y preparación en estos casos. El caso de David no es el único donde han colocado estereotipos. Casos anteriores conocidos públicos ha sido el caso de los hermanos Restrepo. Últimamente el caso de Karina del Pozo también colocaron todos los estereotipos. El caso de... O sea, usted está diciendo, permítame que lo interprete así, doña Alexandra, y quizás el doctor también nos pueda... ¿Hay alguien que se encarga de crear escenarios para este tipo de delitos? Exactamente, no termino todavía de Dios mío. La idea. Justamente salió el general Arauz en un medio de comunicación, Visión 360, donde él manifestó públicamente, el general de la DINASED, que tenía toda la certeza de dónde estaba David, de lo que sucedió con David, y que lo que sucedió con David es simplemente que no se lo va a encontrar, aparte de todo lo que manifestó en el programa, porque estaba incinerado, porque con un soplete lo incineraron. Para verificar y para ratificar esta teoría, porque no hay absolutamente nada en el expediente que nos diga que a mi hijo le pasó eso. Simplemente me llevaron al Camal Metropolitano a faenar a un cerdo, a matarle,
a partirle en la mitad, a sacarle sus vísceras, a cortarle en trozos y 3 de esos trozos ponerle en una parrilla y quemarlo con un soplete. ¿A usted le llevaron a presenciar todo ese escenario? Mientras hubo 2 años, 4 meses de reserva que yo las denuncié y la denuncié públicamente, a esa diligencia sí me invitaron, para que yo vea lo que pasaba con el cerdo y que acepte esa teoría macabra de fiscalía y policía. Yo, como la madre de David, en estos 6 años he aprendido demasiado de cómo funciona el sistema de justicia, cómo funciona el sistema de investigación, y nunca me he conformado con las pericias que presentan los expertos fiscales, los expertos policías y más aún los expertos peritos, que muchos de ellos se prestan para el juego de fiscales y de investigadores. O sea, usted con el escenario del cerdo querían convencerle de que eso fue lo que sucedió con David. Así es. No sé si ustedes sean padres de familia, pero sí, poniéndose claro, en mi lugar, ustedes van a aceptar una teoría solo porque le llevan a un canal. No, y además me parece un tema de una revictimización espantosa, pues. ¿Cómo le vas a llevar ahí a ver cómo hornean un cerdo para convencerle que eso le hicieron a su hijo? Justamente por el hecho de ser mujer, quisieron que en ese momento yo me derrumbara. Se doblegue. Y que cayera con su teoría y que aceptara todo lo que ellos me decían, pero yo, pese a que esa diligencia me dolió muchísimo. Yo con todas esas pruebas y con la pericia que hizo el experto antropólogo social, porque ni siquiera es antropólogo físico, y el experto en incendios que nada tiene que ver con cuerpos humanos, me fui donde varios peritos, no solamente nacionales, sino también internacionales, uno de ellos Roberto Mesa Niella, que muchos lo conocen. ¿Cómo no? Y todos concluyeron en que con una versión de un adicto no se puede llevar a esa conclusión y más aún establecer esa pericia como que eso sucedió. Esa pericia hubiera tenido algo de lógica, algo, pero si hubieran llevado una prueba científica contundente, objetiva, de que en realidad eso le sucedió a mi hijo. Pero mostrarse únicamente para esa pericia, para cerrar un caso que les incomoda, que les fastidia y que ha mostrado la negligencia de un Estado, simplemente es algo aberrante, y más aún cuando en la audiencia que fue en agosto del 2018, donde se iba a dar la sentencia a estos presuntos responsables, mientras en la audiencia el experto fiscal Andrés Coazapaz con su equipo de investigadores, aparte de que cayeron en muchas contradicciones todos sus testigos, en plena audiencia recibe una llamada telefónica donde le dice: el cuerpo de David está enterrado en Calderón. El fiscal, las personas que nos estén escuchando, que sean abogados, si en una audiencia estoy sosteniendo una teoría, y en este caso una teoría de asesinato y de incineración con un soplete, ¿cómo un experto fiscal que conocedor de derecho se presta para ir a buscar el cuerpo de David en otro lugar? Porque está enterrado el cuerpo, o sea, ya no está incinerado sino enterrado. Ese momento vimos que esa teoría del fiscal se cayó y que todo simplemente era armado. Ahora, yo le pregunto al doctor Ayala, esta decisión de nulitar el proceso relacionado con asesinato y generar otro proceso por desaparición forzada, ¿es lo adecuado en derecho eso que procede? A ver, le aclaro su pregunta. El falso delito de asesinato es el que se ha nulitado. Exacto, a eso me refiero, esa parte. Sí, en la audiencia de juzgamiento, cuando se le cayó la tesis a la fiscalía, cuando sucedió lo que acaba de manifestar la señora Córdoba, que el fiscal Coazapaz, en medio de la audiencia, cuando él sostenía la incineración de David, y recibe una llamada del 1-800 delito diciendo que se encontraba enterrado más bien el joven, y le pide al juez suspender la audiencia. En ese momento la defensa presentó paralelamente una denuncia por desaparición forzada, porque lógicamente el caso estaba más allá de caído. Esa denuncia de desaparición forzada está presentada desde el mes de octubre, me parece, del año 2018, ¿ok?, en la Fiscalía. Hoy por hoy existen 2 procesos abiertos en Fiscalía. Uno que es que vuelve a Fojas 6.293, el de asesinato. ¿Ya? Y el segundo proceso abierto es el delito de desaparición forzada. Correcto. Que fue presentado formalmente en el mes de octubre del año 2018. En nuestra opinión personal y profesional, creemos que lo más sensato, lo más lógico, lo más coherente, lo justo, lo legítimo,
sería que se acumulen los procesos, que el proceso de desaparición forzada, que es lo que se tiene que investigar hoy por la responsabilidad flagrante, visible del Estado ecuatoriano en la desaparición de David, que ese proceso de desaparición forzada que está abierto hoy por hoy en Fiscalía absorba al mal dado proceso de asesinato. Por supuesto. Y se convierte en un solo proceso. Y se debería convertir en un solo proceso y debería recibir todo lo que consta hasta fojas 6.293. ¿Han hecho ese planteamiento formalmente? Hemos hecho este planteamiento formalmente ante el director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de Fiscalía, el doctor Béjar, y lastimosamente él no comparte nuestro criterio. Entendemos que Fiscalía, no es de él personalmente, sino Fiscalía como tal, como institución, cree y considera que los dos delitos deben estar aperturados. Situación que para el caso es no le vemos con mucho sentido, ni es legítimo, por supuesto. Nosotros insistiremos en que lo lógico, lo justo, es lo que le acabo de manifestar. ¿Hay todavía personas detenidas por el caso de David? No hay personas detenidas. El caso de David en esta instancia de la Corte Provincial de Pichincha regresó a la foja 6.200 antes de la reserva. Antes de la reserva se llevaba asociación ilícita, pese que yo el 16 de mayo del 2013 puse la denuncia por desaparición de David. Sin embargo, se llevó asociación ilícita, robo, ocultamiento, trata de personas e incluso homicidio. Anterior a eso, se estaba investigando la desaparición de David como homicidio. Y según lo manifestado por los jueces de la Corte Provincial de Pichincha, el caso regresa a esa foja antes de la reserva para que se investigue la desaparición de David. Pero existe ya un proceso de desaparición forzada. Ante eso, como manifestó el doctor, y lo que yo también sigo insistiendo es que debe ser un solo proceso, más allá de la desaparición forzada, porque la desaparición forzada implica que el sistema de justicia y la investigación actúe de inmediato, y eso es lo que dicen los estándares internacionales, porque aquí se trata de la vida de una persona y como tal, y manifestado incluso por la Corte Provincial, tiene que actuarse de inmediato. Pero aquí hay un agravante aún más grande, porque mientras los jueces piden que ya no participe nadie, absolutamente ninguno de los investigadores, fiscales y jueces que participaron en el caso de David, hayan sido los procesos que hayan sido, se supone que de acuerdo a los diferentes fiscales de fiscales generales y autoridades, el caso de David estaba con los mejores investigadores, con los mejores fiscales, un centenar de agentes investigadores. ¿Quién va a investigar ahora? Y mi exigencia sigue siendo la misma de hace varios meses atrás, cuando al señor presidente de la República le pedí que forme una comisión internacional para buscar a David y que se traigan expertos internacionales en la investigación, búsqueda y localización de personas. Eso es lo que sigo insistiendo hasta el día de hoy. Más sobre eso aún, no ha tenido respuesta. Con eso termino. No ha existido respuesta, sino la única respuesta que hay es que existe independencia de funciones. El presidente delega al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior delega a la Fiscalía, y ahí duerme el sueño de los justos. Correcto. Como siempre en este espacio, una vez más, nuestra expresión, nuestro sentimiento de solidaridad para usted, Alexandra. Cuente, como le hemos dicho en varias ocasiones, con este espacio para que la opinión pública a través de nuestro noticiero siga conociendo el desarrollo de estos hechos y estamos expectantes. Saludamos su tenacidad y siga adelante, Alexandra. Muchas gracias por venir. Muy amable. Doctora Ayala, muy gentil. Muchas gracias. A ustedes, gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias la presencia aquí en nuestros micrófonos de Alexandra Córdoba, madre del joven David Romo, desaparecido hace más de 6 años, y su abogado, el doctor Byron Ayala, comentando los detalles de la evolución de este proceso. 7 de la mañana con 3 minutos, pausa en la primera hora.